buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy nos acompaña Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, quien ha investigado, ha hecho un trabajo amplio sobre las agresiones cometidas en contra de periodistas y comunicadores. Más de 1,500 agresiones, Nancy, documentadas ya en este texto que presentaste hace poco en las páginas de Contralínea. ¿Qué nos puedes comentar? Pues sin duda el mayor riesgo que enfrentan los periodistas es la muerte, ¿no? Entre todas estas agresiones, por supuesto que son importantes, destaca el asesinato de periodistas. Yo creo que el asunto más importante para atender es justamente esta seguridad que necesitan los periodistas a la hora de hacer su trabajo. A nivel nacional estamos viendo que no hay un solo estado que se salve de estas agresiones. Se había dicho en el pasado que la Ciudad de México era un, digamos, santuario, porque aquí no había ocurrido nada. Sin embargo, bueno, el caso del fotoreportero justamente viene a desmitificar todo esto, ¿no? Y nos habla de que hay una tendencia generalizada de agredir a la prensa. Ya organizaciones como Artículo 19, la propia Casa de los Derechos de Periodistas, han señalado que los principales agresores contra periodistas y contra la prensa en general son justamente servidores públicos, es decir, agentes del Estado que están atacando a periodistas y no necesariamente es el crimen organizado como se nos ha hecho creer desde la cúpula del poder. Entonces, bueno, sin duda el asunto de los asesinatos es muy grave, las desapariciones, por supuesto, pero toda agresión es terrible, ¿no? Para la prensa inhibe la libertad de expresión, inhibe el derecho a la información que tiene toda la sociedad. Cada vez que agreden a un periodista, en realidad están agrediendo a toda la sociedad, porque ese trabajo que hace el periodista, que es un puente, un vínculo entre justamente la sociedad y el poder, ¿no? Incluso en algunos trabajos puede ser hasta un contrapeso, ¿no? Y una búsqueda de la verdad, etcétera. Todo eso se inhibe por este tipo de agresiones. El hecho de que en este mismo año nos hayamos enterado que periodistas han sido espiados por el propio gobierno a través de un software llamado Pegasus, también nos habla justamente de cómo nos observan desde el gobierno a los periodistas que estamos comprometidos con esa responsabilidad social que justamente es el trabajo del periodista. Entonces estamos en un clima difícil, complicado, que todo mundo lo puede ver, lo puede percibir, pero al mismo tiempo no genera una empatía con la sociedad. La sociedad no sale a la calle cuando matan a un periodista, ni siquiera cuando asesinaron a Javier Valdez se ve una reacción multitudinaria en las calles de la gente exigiendo que esto se frene, porque justo no hemos sabido los periodistas acercarnos con la sociedad y que la sociedad sea quien nos arrope. Hay también un desprestigio del gremio a nivel nacional. La gente no cree en nuestro trabajo, no cree en nosotros, está harta de los periodistas que mal informan, que también hay que decirlo es la mayoría, ¿no? Y toda esta situación se revierte contra quienes sí hacemos un trabajo profesional, contra quienes sí tenemos esta responsabilidad social. Entonces es un clima desolador, es lo que también nos dicen nuestros entrevistados, porque no hay respaldo de la sociedad y al mismo tiempo las agresiones van en aumento. Es un tema que ha quedado en la impunidad y que ha merecido la visita de relatores especiales de organismos internacionales a México, porque el país se ha convertido en uno de los más peligrosos para ejercer este oficio. ¿Qué te parece si vamos a escuchar qué nos dice uno de tus entrevistados? Sí, pues es cada vez más fuerte, más complicado. Se siente en el ambiente la pesadez de, por una parte, los hechos cotidianos de los que tenemos que dar cuenta, que cada vez son peores, más complicados, más peligrosos. Y por otra parte, el abatimiento de la clase política, que hoy no es capaz de brindar el mínimo de seguridad a los ciudadanos en general y a los periodistas en particular. Creo que se están juntando esas dos cosas, que la intensidad de la potencialidad informativa es cada vez mayor,
cada vez estamos viendo cosas más complicadas, pero al mismo tiempo estamos en el peor momento de la clase política o de los gobiernos, que están absolutamente rebasados. Pura simulación y pura demagogia, o sea, las fiscalías, los mecanismos de protección, los protocolos, las comisiones, en los hechos no sirven absolutamente para nada, más que para aparentar que algo están haciendo. Pero en los hechos los periodistas sabemos que estamos desprotegidos, que no hay ninguna voluntad del gobierno federal ni los estatales para proteger a los periodistas y que no nos queda nada más que reunirnos y expresar cosas porque hay una desprotección total. Pues tiene un doble efecto. Por una parte le muestran a la sociedad que agrediendo de manera impune a los periodistas es una forma de decirle también a la gente que no tenga ninguna esperanza de que las cosas cambien o que haya respeto, que haya justicia. Hay quienes dicen, pues si matan a los periodistas, que no maten a cualquier otro, ubicando pues que el periodista tiene una situación en la cual por su visibilidad social debería ser menos fácil matar periodistas, pero el mensaje es ese, a todo mundo por igual. Y por otra parte, esto cercena a la sociedad, le restringe su posibilidad de tener una información más clara, más lúcida, más directa, más crítica, porque se producen mecanismos de autocensura en todos los lugares y porque los periodistas sabemos que hay temas que se tienen que tocar con mucho cuidado y eso en el fondo es una pedagogía del miedo, del amedrentamiento. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando sobre las agresiones en contra de periodistas y comunicadores que en este año, bueno, lleva los nombres de Javier Valdés, Miroslava Bridge, Cecilio Pineda, en fin, ya son 7 comunicadores los que han sido asesinados a lo largo de este año y bueno, para nosotros es lamentable, preocupante, pero también es urgente que se comiencen a resolver estos casos porque la mayoría de ellos quedan en la impunidad. Nancy, ¿qué más puedes comentarnos al respecto? Sí, justo las organizaciones han señalado muy puntualmente este punto porque la impunidad es justo lo que permite que esto siga reproduciéndose. Si hay impunidad en un delito, la gente que está propensa a cometerlo en el futuro tiene alicientes para hacerlo. Entonces, bueno, las organizaciones han señalado que el 99.7% de los crímenes contra la prensa en general queda en la impunidad. Lo más grave, por supuesto, son los delitos que cobran la vida o la libertad de estos periodistas, ¿no? Pero en términos generales, todo delito debería ser castigado. Si alguien sufre espionaje, debería de haber ya un funcionario en la cárcel. Lo grave de todo esto, por ejemplo, en el caso del espionaje, es que nos deja ver en realidad cuál es la posición del gobierno. El presidente Peña dijo en su discurso, no se disculpa, sino por el contrario amenaza a quienes están denunciando. Les dice, vamos a investigar a estos periodistas, a estos defensores de derechos humanos, a estas organizaciones que están denunciando que hay espionaje, cuando lo que debería de decir es, vamos a investigar al gobierno, vamos a investigarnos nosotros mismos, vamos a llegar a la verdad y si este espionaje existe se va a castigar, porque en un país que se dice democrático, no podemos estar aceptando esta situación. El punto es que no les interesa, no van a cambiarlo porque no hay voluntad y toda esta impunidad va a permanecer. Es algo que ocurre no solamente con crímenes contra la prensa, es algo que padece México como una terrible recordatorio de que no somos un país democrático. Temas tan graves como el asunto de los 43 normalistas de Ayotzinapa permanece en la impunidad a pesar de que es justamente uno de los asuntos más relevantes de México a nivel internacional en temas de justicia.
¿qué podemos esperar entonces de los demás crímenes, de los crímenes que tienen que ver con personas de a pie? Si estos asuntos que traen la atención internacional no son resueltos, no hay voluntad del gobierno para hacerlo y al contrario, se ponen trabas desde el propio gobierno para investigarlos, pues no podemos esperar nada distinto, al menos no en lo que resta de este gobierno. No lo hemos visto en gobiernos pasados. Toda esta ola de violencia que hemos padecido, la prensa inicia o se recrudece a partir del gobierno de Fox, y ya con Calderón es, digamos, lo peor, como lo fueron los crímenes de la supuesta guerra contra el narcotráfico, que trajo su carga para la propia prensa. Y bueno, con Peña Nieto esto no ha tenido ningún cambio para bien de la sociedad. Algo que me parece muy grave es que hemos sabido que en muchas de las investigaciones se cuestiona si el periodista fue asesinado por algo relacionado con su trabajo periodístico y se descarta en un principio esa línea de investigación cuando, bueno, hemos visto que han sido periodistas amenazados, que han tenido advertencias de algunos grupos por el trabajo que están desarrollando. ¿Qué nos puedes comentar? Pues esto es un mecanismo de defensa que tiene el gobierno, ¿no? Decir o desacreditar a la víctima, no solo en el caso de la prensa, sino en general. Eso le funciona para que no haya un señalamiento más puntual en su contra. Decir que el periodista en realidad no era periodista, sino taxista o vendedor de algo, le quita esa carga de responsabilidad al gobierno. No puede ser en un país democrático que tenga estos números tan graves, ¿no? Porque la prensa es un contrapeso y como ya lo apuntabas al inicio de este programa, pues justamente México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio. Ni siquiera donde se supone que ahorita está toda la mirada internacional como Venezuela, tiene una situación tan grave, tan alarmante, tan de crisis humanitaria como la tiene México. El tema de los periodistas, por supuesto que es de tal gravedad que el gobierno no quiere que se les señale por esto. Entonces, en vez de investigar justamente esta línea directa entre el crimen contra el periodista y su trabajo profesional, le resta carga, y más si dice, ese no era un periodista, él se dedicaba a otra profesión o incluso era un delincuente. Entonces le restas esa carga con la que no quieres cargar. Vamos a seguir escuchando lo que comentaron los entrevistados de Nancy Flores para este reportaje y regresamos para seguir platicando con ella. ¿Cómo observas tú el panorama para la prensa en estas circunstancias? Nefastísimo como es el panorama todo del país. No hay Estado, no hay orden, no hay autoridad. Los asesinos de los periodistas, los asesinos de tantos mexicanos. Los periodistas no demandamos privilegios, lo que queremos son garantías para ejercer nuestro oficio y mantener informada a la sociedad mexicana. Creo que no es mucho pedir, pero este gobierno es incapaz de ofrecer garantías. La Fiscalía no sirve para nada y el mecanismo hasta ahora tampoco ha demostrado que sirva para mayor cosa. Por ahí salió la información de que hay una gran cantidad de periodistas que cuentan con guardaespaldas o vigilancia, yo no sé, pero no queremos eso no resuelve nada. Bueno, digamos que la impunidad es el reflejo del mayor problema que es la falta de Estado, ¿no? La ausencia del Estado. No hay instituciones, ¿dónde están las instituciones? No hay una sola institución que funcione. Este gobierno de pacotilla tampoco sirve para nada, la corrupción en todo su esplendor. Y claro, los periodistas somos muy molestos en esa situación, ¿no? Humberto, ¿crees que hubiera alguna manera de protegernos como gremio? Solo que creáramos milicias periodísticas, pero creo que no es el caso. Lo que tenemos que hacer es exigirle a la autoridad que nos ofrezca garantías para ejercer nuestro trabajo. No pedimos privilegios, insisto. Queremos nada más garantías para mantener a la sociedad informada. Una sociedad sin información es una sociedad que no puede disfrutar de los bienes de la democracia.
Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, Nancy Flores, en esta investigación que hiciste hablas de dos entidades que se crearon justamente para atender los problemas de los periodistas, y una tiene que ver con la Secretaría de Gobernación y otra con la Procuraduría General de la República. Se trata de la Fiscalía y del mecanismo para proteger a los periodistas. ¿Cuál es el balance de esta investigación para estas entidades? Pues es muy malo porque justo tiene que ver con la impunidad de la que ya hablábamos anteriormente. Ni el mecanismo ni la Fiscalía han sido capaces realmente de hacer frente a esta situación. Más parece que son la cara que pone el gobierno ante las entidades internacionales. Hay que recordar que ambas instancias fueron creadas por la presión que se ejerció desde la OEA a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la propia ONU a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa. Estas dos instancias internacionales ya habían hablado de que la situación en México es alarmante en temas de libertad de expresión porque no se está de alguna manera combatiendo estos crímenes, sino más bien se están alentando desde un aparato que te genera tanta impunidad. Entonces se crean el mecanismo de la Fiscalía, pero han sido incapaces en todos estos años de realmente dar una cobertura a los periodistas. El mecanismo, por una parte, se rige por normas que en realidad no tienen que ver con las necesidades de una prensa que está siendo amenazada, amedrentada todo el tiempo, sino más bien con una estructura gubernamental con la que ya carga la Secretaría de Gobernación, que no tiene la sensibilidad a la hora de que alguien llega a pedir esta cobertura. En ese sentido, bueno, ni siquiera se dan cuenta a la hora de hacer sus balances de quién está en riesgo y quién no lo está. Hay muchos periodistas que se acercan a la Fiscalía y quedan fuera y a los 2-3 meses son asesinados o son desaparecidos, o las amenazas ya pasan a un amedrentamiento físico. Entonces no hay ese compromiso por parte del gobierno para que estos, tanto mecanismo como fiscalía, funcionen para de alguna manera inhibir los crímenes contra la prensa. Esto, por supuesto, se lee en el gremio como algo que no sirve. O sea, si no me sirve, ¿para qué me acerco? Solo me van a hacer perder el tiempo. Entonces ya no voy a la fiscalía, ya no voy al mecanismo, porque no hay nada que garantice mi vida, mi seguridad. Entonces los periodistas empiezan por la libre a buscar lugares donde refugiarse. Algunos salen del país con cobertura de organizaciones no gubernamentales, pero tendría que ser el gobierno, el aparato gubernamental, el que esté proveyendo esta seguridad, no solamente para los periodistas, en general para todos los mexicanos, y no lo está haciendo. Y el papel de ambas instituciones, y nos lo dicen los entrevistados, pues es realmente inútil. O sea, no están haciendo su función y no se ve que en el corto plazo lo hagan. Hay expedientes que están, por así mencionarlo, desde 2006, como es el caso de Brad Will, asesinado en Oaxaca, un periodista estadounidense, y bueno, que se han quedado prácticamente en el archivo de la Fiscalía y no hay resolución del caso. Y en el caso del mecanismo hemos visto cómo reaccionan una vez que ya hubo algún atentado, alguna amenaza contra algún colega periodista o algún medio de comunicación. Un último comentario, Nancy. Pues justo en el peor de los casos el mecanismo reacciona hasta que se lo pide un ente internacional, ¿no? Como es el caso de Contralínea, que hasta que se lo exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos diera esta cobertura, lo hicieron. Y aún así lo hacen a cuentagotas y todo el tiempo nos están tratando de sacar del propio mecanismo
porque no les interesa realmente salvaguardar la integridad de los periodistas. Lo único que les interesa es gestionar esos recursos que se les están dando, pero no para bien de la sociedad, no para bien del periodismo, sino para sus propios intereses. Agradezco mucho que hayas estado con nosotros nuevamente en Contralínea. Agradezco a usted que se haya puesto en línea con nosotros como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo y lo dejamos con una última entrevista que realizó Nancy Flores para este reportaje. Estamos en un momento de crisis de libertad de expresión, que la búsqueda de la verdad, seamos periodistas o no, o sea, sean periodistas, activistas, personas comunes que por alguna razón empiezan a investigar algún caso impune, pues terminan estando bajo una situación de alto riesgo. O sea, sí, es evidente eso, es evidente que estamos en un momento de crecimiento, que no nos ha sacudido lo suficiente ninguno de los otros crímenes de colegas que han ocurrido, que me parece, pues, por ejemplo, el caso de Regina Martínez es un caso muy emblemático. O sea, por ser ella una periodista de un medio que ha sufrido históricamente agresiones del poder, pero que nunca había tenido el registro de una víctima mortal, como es Proceso, ¿no? Y ocurre con Regina Martínez. Yo la verdad creí que ese caso, por ejemplo, iba a ayudar a contener, pero no. Digamos que la epidemia de asesinatos continúa. Hace falta un mecanismo internacional. O sea, yo creo que la justicia en México está desbordada ya. O sea, no se da abasto, aunque de pasar algo inusitado y mañana Peña Nieto dijera vamos a dar justicia, ya es mi prioridad, en mi último año de gobierno quiero que se me reconozca como el presidente que impulsó la justicia, aunque tuviera él esa convicción, que por supuesto no tiene, que es todo lo contrario, pero aunque él tuviera esa convicción, la estructura que hay hoy en día impide, me parece, que se pueda atender el crimen de Javier y otros tantos crímenes atroces de periodistas y no periodistas que hay. Por eso me parece que hay que impulsar, pues, la creación de un mecanismo internacional que ayude en estas investigaciones. Y del mecanismo, pues, yo he tenido amenazas consecutivas y el mecanismo nunca ha servido para nada. Es más, no sé ni siquiera cómo funciona el mecanismo, lo sé poco por los testimonios de algunos compañeros que me han dicho que, pues, por sus medios han llegado al mecanismo y van a un lugar complicado, hacer una cobertura, les dan un botón de pánico y a la mera hora el botón de pánico ni sirve, o lo tocan y no pasa nada. Yo creo que ese mecanismo también no tiene el respaldo suficiente de la comunidad periodística, y a lo mejor es un problema nuestro también, que no sabemos qué hacer con ese mecanismo, porque ese mecanismo, hasta lo entiendo, lo impulsó la comunidad internacional, ¿no? Y lo financiaba incluso Freedom House y otras organizaciones internacionales, y ya después el gobierno lo adoptó institucionalmente. Pero bueno, es un mecanismo, pues, rebasado, me parece. Por lo menos después de ese desconcierto se acrecentó tras el asesinato de Javier, porque digamos que había un paradigma de que si publicabas libros y tenías premios, no sé qué, te visibilizabas y eso te protegía, y eso ya se acabó, eso ya no es verdad. O sea, no puede uno creer que eso te va a ayudar. O sea, que yo publique un libro o un reportaje en una revista en Italia o no sé dónde va a hacer que se tiente el corazón de un criminal. O sea, eso se quedó atrás luego del asesinato de Javier, que era un periodista sumamente desconocido, sumamente reseñado, publicado. Entonces, eso se rompió.